Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Comunicar con todos los acentos. Hoy estamos con la asambleísta electa Esther Cuesta, entre amigos, conversando con Mariana García, Gabriel Aldaz y a ver, ¿en qué da la cosa? ¿Quién empieza? Te vamos a hacer un montón de preguntas. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Qué maravilla, después de haber tomado un excelente café. Querida, bienvenida de nuevo. Últimamente nos vemos seguido, ¿no? Esta vez pero queríamos aprovechar de tu visita para conocer de cerca a la Esther Cuesta ciudadana ecuatoriana, ciudadana transnacional, porque tú eres italiana ecuatoriana, ¿no? Bueno, mi ciudadanía es ecuatoriana y esa la llevaré hasta la muerte. Sin embargo, tengo lazos, como tú sabes, muy íntimos con Italia, lazos de amistad, de amor, de experiencias vividas y las experiencias de miles de ecuatorianos con quien compartí muchos años de mi vida. Yo diría los años en los cuales me sentí muy útil a la sociedad y a mi país, siendo cónsul en Génova. Y bueno, Esther Cuesta es una mujer migrante, es una mujer que se fue de un Ecuador caótico, en pedazos, en el cual los jóvenes salimos desesperados y muchos ecuatorianos salimos sin ninguna esperanza en el Ecuador. Yo me fui en el 93, 94, muy jovencita. Y en ese tiempo pues no habían oportunidades para estudiar, siendo clase media, irme becada por la CENESID a las mejores universidades del mundo, no existía esa oportunidad para nosotros. Por lo tanto yo migré a Estados Unidos porque honestamente esas universidades en el Ecuador, con el respeto a las universidades, en aquel entonces, antes del gobierno de Rafael Correa, para mí esas universidades ecuatorianas no tenían la calidad que yo esperaba para Esther Cuesta. Y por eso me fui a estudiar en Estados Unidos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, teniendo 3 trabajos para poder pagar mi universidad. Y regresé y me motivé a trabajar, mejor dicho, me motivé a regresar al Ecuador, de corazón, de espíritu, de trabajo, durante el gobierno de Rafael Correa. Eso es lo que me motiva, porque dije, bueno, es un país que está cambiando, es un país donde las brechas sociales se están disminuyendo y obviamente no hemos terminado eso. Hay mucho trabajo por hacer, pero definitivamente hubo un cambio en que los ecuatorianos ya confiábamos en ese país, que era un referente también a nivel mundial. El Ecuador entra de alguna manera en la geopolítica mundial. Nadie conocía el Ecuador. Cuando uno decía eres ecuatoriano, la gente pensaba que era en África. Uno tenía que explicar dónde quedaba el Ecuador, uno tenía que decir la capital porque nadie sabía la capital del Ecuador. Tenían unas ideas bastante coloniales, bastante no realistas de lo que era el Ecuador, y nos tocaba mucha explicación. Hoy eso cambió, y eso cambió con Rafael Correa. Cuando tú hablabas, yo soy de Ecuador, está Rafael Correa, hablaban de las iniciativas que tuvimos, como la iniciativa Yasuní, por ejemplo, nuestra constitución que por primera vez da derechos a la naturaleza. Y considerada una de las mejores del mundo. Exactamente, bueno, también el contexto histórico en el cual nace nuestra constitución, después de una migración tan fuerte, que incluso los migrantes tenemos derechos constitucionales, porque nace después de un impacto tan fuerte como fue la migración. Muy bien. Tú hablas siempre de la educación y que seguramente uno de los objetivos logrados del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué estamos viviendo en este momento en Ecuador? Bueno, ahorita se vive un quiebre en el Ecuador. Hay un quiebre ideológico, hay un quiebre político, social, que está llevando a un país realmente sin un horizonte claro para muchos ciudadanos. Eso tiene un cierto periodo, como los ciclos económicos, sube, baja, sube, baja. América Latina vivió un periodo progresista muy importante durante algunos años, ¿no? A partir de Chávez, Lula, Mujica, Cristina Kirchner, Rafael Correa, en fin. Y ahora estamos viviendo pues una derechización
un retorno a una política neoliberal en América Latina, y el Ecuador es parte de esta tendencia que tenemos en este momento a nivel regional. Aunque si no votamos por eso, ¿no? Sí, yo creo que tenemos 3 años para poder recuperar y poder organizarnos y definir hacia dónde queremos que vaya el Ecuador, nosotros los ecuatorianos, dentro y fuera de la patria. En el fondo tenéis siempre en general, esa admiración por los Estados Unidos. Eso que uno dice, no, si Estados Unidos está ahí apoyándonos, entonces vamos a estar bien. ¿Crees que esto es algo que no se puede erradicar del pensamiento latinoamericano? Yo creo que eso ha cambiado en los últimos años. Te digo, cuando yo era niña, bueno, yo estudié en el colegio americano, y claro, Estados Unidos había sido siempre un referente cultural, económico, de tecnología. Yo creo que eso ha cambiado en los últimos años porque nos hemos abierto mucho más geopolíticamente. O sea, yo creo que ahora miramos mucho más a Europa, miramos mucho más a Japón, miramos mucho más a Corea, a Rusia, con todos los errores que pueda tener cada país, soberano. El hecho que nos hemos diversificado y pensamos ya en un mundo multipolar, siempre va a haber obviamente una relación amor-odio, si lo quieres llamar, como sucede Italia-Estados Unidos, pero creo que a partir de, qué sé yo, 2010, en América Latina, 2008, 2010, empezamos a vernos entre nosotros. Antes nosotros mirábamos solamente al norte. Nuestras exportaciones, o sea, nuestro socio comercial principal ha sido Estados Unidos, históricamente, y eso cambió en los últimos 10 años. Ya no solamente dependíamos de, digamos, las concesiones arancelarias de Estados Unidos, y empezamos a mirarnos entre nosotros y ver también esa complementariedad que tenemos con América Latina. No puedo dejar de ver de Rafael Correa, pero Rafael decía, me acuerdo, que los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué nos unimos, ¿no? Por qué nos integramos después de tantas guerras y tantas muertes, y nosotros los latinoamericanos tendremos que explicar a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto en unirnos cuando tenemos tanto en común. Primero fuimos una sola república cuando nos independizamos de España, entonces tenemos mucho más en común, culturalmente, lingüísticamente, históricamente, la misma colonialidad que vivimos en América Latina. Más que con Estados Unidos. Mucho más, entonces... Bueno, pero ahí me gustaría colocar una experiencia personal. Últimamente he tenido la oportunidad de viajar en México y en Perú, y créeme, cuando tú me dices que como referencia cultural son los Estados Unidos, yo te puedo asegurar de que es una referencia cultural impuesta la que tenemos con los Estados Unidos, pero la verdadera identificación cultural o referencia cultural tenemos con Perú y con México. Entonces ahí se abrazan, ¿no? En América Latina tenemos un montón de cosas en común. Y bueno, ahí tengo que decirlo y reconozco, eso nos dimos cuenta, creo, en los últimos 10 años, ¿no? En los últimos 10 años se consolidó esta grandísima idea, como ahora mentalmente es fácil coger un avión e irse a Lima. O sea, y solamente lo puedes hacer con tu cédula de ciudadanía. UNASUR precisamente nace de esta necesidad de los gobiernos de no solamente unirnos económicamente, comercialmente, sino crear, o mejor dicho, ya la tenemos, yo diría desarrollar, construir, facilitar una identidad suramericana que, te digo una cosa, yo cuando viví en Ecuador no la tenía. Yo desarrollé una identidad latinoamericana fuera de América Latina, en Estados Unidos. Suele pasar. Entonces, es algo que se construyó precisamente facilitando los viajes dentro de nuestra región, solamente con nuestro documento de identidad nacional, facilitando también los viajes, los vuelos aéreos, que, insisto, siguen muy costosos, pero ha ido mejorando mucho más. Entonces, eso pues también lo que se promueve siempre es, y lo que siempre yo he querido es que haya un intercambio tipo Erasmus, como tenemos aquí en Europa, dentro de América Latina, que haya una homologación de créditos de estudiantes universitarios, donde pueda haber una red de jóvenes que conozcan América Latina y puedan desarrollarse en diferentes países. Porque déjame decir, América Latina tiene universidades de excelencia que reconocen el intelecto. Nos toca todavía trabajar mucho más.
pero seguramente podemos hacerlo mejor si tenemos un mayor intercambio entre universidades latinoamericanas. Claro, pero falta también en este momento liderazgo en UNASUR. Se sirve una figura bastante importante y fuerte para liderar UNASUR. Y creo que tenemos una idea por ahí. Porque alguien está intentando otra vez separar. Exacto. Eso es lo que parece. Sí. Porque unidos sois más fuertes. Así es. Aunque también para un acuerdo comercial. Claro. Es diferente negociar con la Unión Europea o con Estados Unidos cuando somos un bloque que ir a negociar con cada país. Pero lo que está claro es que ahora los países latinoamericanos se sienten más fuertes, como que ya no necesitan tanto de esa Han protección recuperado que había de arriba. Se podría decir, se sienten más orgullosos, sí, Sí, identificados con sí, su país, sí. no se avergüenzan. Tiene que ver con esto que les decía, esa complementariedad económica. Es decir, ¿por qué le tengo que vender trigo solamente a Estados Unidos si se lo puedo vender a Brasil, a Perú, y Perú me vende más quinoa, que produce más quinoa? Es decir, esta diversificación que hemos creado en América Latina es reciente. Eso no había... Ha estado bastante monopolizada, digamos así. Y el bloque, lo que tú dices, Gabriel, o sea, una cosa es negociar Unión Europea, CELAC, que Unión Europea, Colombia, Venezuela, Brasil, entonces... Bueno, yo creo que estos conceptos están claros, ¿no? Eso se tiene que convertir, se debe transformar en el momento que comenzamos a elegir. Y hay que seguir por a esa elegir línea. Nuestros mandatarios en América Latina. Yo creo que tenemos que aplaudir a aquel frente político que abrace esta idea de América Latina más fuerte. Exacto. ¿No? O sea, cuando a mí me hablan de una relación tú a tú con un solo país, ese candidato yo no lo quiero, y seguramente creo que quien elige tiene que tomar esa... Bueno, yo creo que también el candidato hay que después exigirle que cumpla lo que dice en campaña. Nosotros tenemos un gran ejemplo creo que el Ecuador da ese ejemplo de haber elegido por un plan de gobierno y habernos encontrado a manos vacías. Pero bueno, tenemos que vivir el presente, tenemos que saber con qué mesa estamos servidas, ¿no? O sea, pero en el buen sentido, no mintiendo, ¿verdad? Tenemos que realmente saber qué es lo que tenemos ahora. Gabriel, ¿tú querías preguntarle algo a Esther? ¿Querías puntualizar alguna cosa? Aprovechemos porque... No, quizás más un poco por el tema que yo muchas veces converso con bastantes compatriotas, ¿no? Que es siempre el tema, por ejemplo, que se ha avanzado en el tema seguridad social. No, o sea, ya no es como ciudadana, sino ya no, como asambleísta. Ahora voy yo, tú la cogiste como ciudadano, yo como asambleísta. O sea, el tema es, o sea, en qué se está avanzando, si hay diálogos, por ejemplo, en el caso de la asambleísta Esther Cuesta, qué podría hacer en este tema, ¿no? No solamente para nosotros, quizás también para ciudadanos extranjeros que se encuentran en el Ecuador. ¿Qué facilidad? Porque yo puedo ser como ciudadano ecuatoriano, voy al consulado del Ecuador en Milán y sinceramente siempre he podido hacer todos mis documentos en el tiempo, hoy como hoy, bastante veloz. Pregunto, ¿es lo mismo para los ciudadanos extranjeros que están en los países, en nuestro país? ¿Tú tienes una anécdota sobre esto, sobre este tema? ¿Cuánto es difícil, por ejemplo, yo pienso que tú te refieres a cómo se puede regularizar al revés, ¿no? El intercambio de situaciones entre Italia y Ecuador? Un ecuatoriano cuando viene acá siempre está penalizado por varios aspectos, la seguridad social, los fondos de reserva, los fondos de jubilación, o simplemente legalizar tu condición de ciudadano en este país, a pesar de que el Ecuador ahora, los ecuatorianos, creo que la incidencia de ilegalidad de ecuatorianos en Italia está muy baja. Claro. Irregularidad. Siguiendo la Constitución. Pero el mismo discurso ahora se está planteando en Ecuador. O sea, un ciudadano italiano regularizar su estado de migración es complicado. O sea, ¿qué se avanza? Realmente la ley de movilidad humana permite regularizarse en el Ecuador cumpliendo unos requisitos que yo no los veo muy complicados siendo extranjero. En cuanto a la seguridad social, la ley de movilidad humana establece que el Estado promoverá, ¿no?, convenios bilaterales para, que haya esta transferibilidad de los aportes a la seguridad social de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior.
Con España lo hemos firmado, con Italia se ha venido haciendo una negociación por varios años. Es algo que es función del Ejecutivo, no de la Asamblea. Por lo tanto, tengo entendido que la Cancillería continúa esta gestión que ya comenzó desde el gobierno del presidente Rafael Correa. Eso obviamente tomará muchos años porque un acuerdo bilateral es como un matrimonio. O sea, yo me quiero casar, pero si alguien no se quiere casar conmigo, me deja plantada en la iglesia, que es lo que ha pasado con Italia. O sea, el Ecuador por varios años ha venido tratando de firmar un acuerdo, sin embargo todavía no se lo ha conseguido porque obviamente la situación económica de Italia es bastante compleja. Sabemos que este dinero, estos aportes no son del Estado italiano, sino son de los trabajadores ecuatorianos. Sin embargo, al momento pues no hay una discriminación, es decir, que el ecuatoriano que quiere regresarse al Ecuador y no todavía ha cumplido los 20 años de contributos, obviamente no puede recibir ese dinero. Tiene que esperar esos años o la edad de jubilación. Sin embargo, lo que se intentaría hacer es que precisamente al regresar al Ecuador puedan transferirse sus fondos y viceversa, ¿no? Que los del IES que aportó antes de venir acá puedan transferirse a Italia. Eso va a tomar algún tiempo, eso es una función del Ejecutivo y nuestra función como asambleístas es pues fiscalizar, velar que el Ejecutivo pues pueda cumplir esto que está en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. ¿Lo está haciendo usted? Nosotros podemos hacer hasta un cierto punto este seguimiento. Hay ciertas barreras, por ejemplo, les doy un caso, que para, digamos, yo quiero pedir una información a cualquier ente del Ejecutivo, tengo que yo hacer la carta a la Presidenta de la Asamblea Nacional. Cuando la Presidenta de la Asamblea Nacional manda la carta al ministro X, lo cual en mi concepto está un poquito contra la Constitución, porque la Constitución dice claramente que los asambleístas podrán solicitar información a cualquier ente público de manera directa. Pero entonces hay este filtro del presidente de la Asamblea que lo manda al ministro, después el ministro lo manda al presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea me lo manda a mí. O sea, hay todo un filtro burocrático que no permite agilizar las cosas, agilizar la información y que los asambleístas tengamos acceso a una información de manera directa en representación de los ciudadanos, de los migrantes, en mi caso. Oh, Dios. De hecho, tú estás en Italia estos días porque, aparte de que eres representante de Europa, Asia y Oceanía, o sea que a la fuerza tienes que trabajar porque no lo vas a hacer desde Quito, y has venido porque en Génova pasó algo importante. Cuéntanos resumidamente un poco esto. Sí, bueno, en Génova tuve la oportunidad de dar una conferencia en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Génova, precisamente sobre la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Más que la ley era contextualizar de dónde nace esa ley. La ley nace de un proceso político, nace de un proceso social, de un proceso demográfico que vivió el Ecuador. Entonces, la idea es entender de dónde nace esta ley, que obviamente nace de unos derechos constitucionales desde el 2008, que como dijimos, como la Constitución de Italia, ¿no? Nace después de un proceso fascista que vivió Italia después de una guerra. Entonces, obviamente, nuestra Constitución también es el resultado de ese impacto social, económico, político y de toda familia ecuatoriana que tenía un migrante dentro de su familia. Claro. Y eso está plasmado en esta ley, que tomará algún tiempo en que pueda ser implementada plenamente. Y para eso estaremos nosotros, para vigilar que eso se cumpla. Sigue habiendo muchos migrantes, mucha movilidad humana de Ecuador al exterior. Bueno, más que de Ecuador al exterior, de afuera para el Ecuador. O sea, nosotros tenemos una inmigración muy importante de América países Latina. vecinos, colombianos, peruanos, cubanos, Venezolanos, nigerianos, venezolanos, en fin, y de eso no se habla. Yeah. Entonces tenemos por ejemplo, también los extranjeros pueden votar después de haber residido en el Ecuador después de 5 años para toda elección en el Ecuador. En las elecciones políticas. En las elecciones Qué políticas. ejemplo de Sí. país. Sí. Fantástico. Sí. Se pueden naturalizar después de 3 años
los ciudadanos extranjeros que sean residentes de manera continua. Entonces hay una serie de facilidades para un extranjero en el Ecuador que no las tienen necesariamente en otro país. Una constitución moderna y muy bien escrita, adaptada a los tiempos, efectivamente. Absolutamente. Yo digo una cosa más solamente, Esther. Siempre en el tema de movilidad humana, viste que están haciendo modificaciones a la ley. Digo, no es el tiempo ya de quitar algunos techos que están puestos por la ley, tipo para las personas que viajan de vacaciones al Ecuador después de 2, 3 años que están acá, van a ver a sus familias, quién lleva regalos, quién lleva alguna cosa. O sea, ¿por qué? Yo sé que hay una ley y hay que controlar, pero digo, ¿por qué a los inmigrantes que viajan a estos países? Yo no creo que la economía quiebre porque lleven una botella más o menos de vino o alguna cosa que lleven. ¿Por qué no sería bueno quitar esos techos? Como por ejemplo el techo que hay para los carros que se lo puso en su momento, ¿no? Porque se aprovechaba del ticket que se puede llevar y con eso se evitaban los impuestos. Pero yo creo que ya la ciudadanía ha mejorado también su nivel y todo. ¿Por qué mejor no ir a lo más práctico? ¿Por qué mejor no quitar el techo, por ejemplo, del costo de los autos para las familias que ya llevan su carro, digo, ya quedarse al Ecuador a vivir? Y a lo mejor preferir, en vez de ponerle un costo máximo, poner una calidad máxima, tipo un carro Euro 5. O sea, puedes traerme tu carro al Ecuador, pero que sea un Euro 5 y ya no. O sea, no contaminante. Claro, que no sea contaminante. Yo puedes venir con toda la libertad, pero me traes un carro con la última tecnología. Y no un carro que me cuesta 20.000, pero que me contaminas 3 veces más. O sea, digo, ¿por qué no esos cambios mejores y quitar esos techos que en realidad no van a quebrar la economía? Esto hubo un momento que son fastidiosos, porque muchas veces uno va con sus perfumes, con sus cosas y te comienzan a hacer la lista de lo que llevas y te comienzan a buscar y te hacen perder tiempo. Y te piden dinero. Y claro, tienes que pagar el IVA. Entonces, para un inmigrante que sigue mandando sus remesas, que sigue ayudando, que... O sea, es justo lo que dice. O sea, quiebra eso. O sea, el inmigrante que llega, viaja una vez al año, una vez cada 2 años. Si se lleva 5 botellas, 6 botellas, 20 botellas, ¿eso incide en la economía del país o simplemente es ¿cómo te digo? Es un obstáculo para ese abrazo que como migrantes quieres que te reciban, ¿no? Bueno, con 20 botellas de whisky, no Sí, sé, ¿no? Abres un bar con 20 botellas. Exacto. Pero, a ver, creo que estamos exagerando. La corrupción se la puede hacer en Claro, otro está ahí. lado. Seguramente no es el inmigrante que va a ver su familia ahí. Y no todos somos gente buena. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? En las políticas que desarrolló el gobierno anterior, hubo mucha gente que abusó también. Claro. ¿No? El menaje de casa, que se llevaban los paquetes por aquí, por allá, los autos, como tú decías. Y creo que ese ha sido el problema. Después del abuso es que de alguna manera había que poner ciertos límites para esto. Pero en lo que tú dices de las botellas de alcohol o vino o lo que sea, eso no está en la ley. Esto no está en la ley. En la ley eso es bastante general. Esto es una política de la SENAE, de la aduana, con el Ejecutivo, que ellos son los que regulan cuál es el límite de las cosas que pueden llevar los migrantes. En cuestión de los autos, la ley establece que sea el auto de hasta 60 salarios básicos unificados, que son unos 23.500 más o menos. Y si te pasas después de eso, hasta 5 salarios básicos, pagarías la diferencia del precio. Ahora, lo que se podría hacer, una reforma, que no me dijiste en los talleres, Gabriel, cuando hicimos aquí en Milán el otro día. Pero, bueno, yo recientemente, como tú sabes, presenté una reforma de ley, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero podemos también, en los debates que tendremos en la Comisión de Relaciones Internacionales, es algo que podemos invitarte, de hecho, a la sesión en la cual tratemos este tema. Se podría aumentar, por ejemplo, si es hasta 60 salarios básicos, y de ahí, digamos, después de eso, tú puedes pagar la diferencia de impuestos, porque si te compras un carro de 60.000 euros, entonces también puedes pagar los impuestos del país. Claro, o sea, pero no me pongas una objeción, o sea, no me prohíbas. Ya, exacto. Regula y paga la diferencia y la después de los legislación 60 salarios. ese es el trabajo de la regulación, o sea, no prohibirme más regular. Exacto. Y está a mí pagar o no. Claro, exacto. que el ciudadano puede Permíteme decir, llevar 50 llevar. botellas de ron o whisky, lo que sea, hazme pagar, de acuerdo. Paga el impuesto. ¿Te quieres llevar un carro de 30.000 euros? Obviamente, si es un carro de hace 2 años, va a ser un carro económico, o sea, digamos, friendly al ambiente, no amigable al ambiente, sostenible, entonces vas a poder pagar los impuestos
de la diferencia después de los 60 salarios básicos. O sea, eso podría ser una buena reforma. Lo llevamos al debate en la Comisión de Relaciones Internacionales. Línea directa con el Parlamento. Bueno, ella preguntó por la ciudadana, yo por el asambleísta y ahora pregunto por la Esther futura. ¿Cuáles serán los pasos a seguir en el futuro de Esther Cuesta? ¿Cómo vemos las cosas hoy y hacia dónde vamos? Bueno, como dijimos, es un momento de quiebre, un momento de transición en el Ecuador y en toda América Latina. Pero estamos viendo que estamos retomando fuerzas, estamos uniéndonos nuevamente, no solamente en Ecuador, sino estas fuerzas progresistas en toda América Latina y yo diría también con Europa. Nos estamos uniendo mucho más. Los que queremos una América Latina con menor desigualdad, una América Latina con mayores oportunidades para todas y para todos. Y aquí estamos retomando fuerzas porque lo mejor va a venir. Lo mejor va a venir en el cual, con estas lecciones aprendidas, de las confianzas que tuvimos, ¿no? Hemos aprendido a poder evaluar mejor a las personas que están en política, a las personas que realmente entran en política para servir al país, no para servirse de la política. Y hacia allí va Esther Cuesta en el movimiento de la Revolución Ciudadana, junto a los millones de ciudadanos que queremos esa patria nueva, esa patria para todos y para todas. Bueno, qué alegría conversar con todos los acentos aquí, Quito, Machala. ¿Y eso dónde queda? Santa Rosa. Santa Rosa. ¿Y tú, Esther, qué pensás? Guayaquil. Guayaquil. Y yo, Galicia. Pero todo hablando en español, todo Dios. Aquí la colonización, ¿eh? No te lamentes. Pero con diferentes acentos. ¿No? Con diferentes Absolutamente. acentos. Bueno, nada, chicos. Para atrás ni para tomar impulso. Siempre adelante. Así es. Un abrazo. Gracias y hasta la próxima.